generalmente lo que queda es el recuerdo de la batalla de Santiago. Lo que no queda en el recuerdo de los chilenos es que hubo una guerra que se extendió de 1540 a 1545, o 1541 a 1545, que es la guerra Promaucae, que establece las bases de las condiciones en las cuales se va a producir el acercamiento entre ambos mundos. No queda en nuestra memoria el hecho de que uno de los principales capitanes que tiene Valdivia en la guerra Arauco es Lautaro, originario, al parecer, de Mataquito. Y entonces las preguntas que quedan pendientes, ¿cuántos capitanes más de los Promaucaes pasaron a la cabeza de sus guerreros a la conquista de Arauco? Pero también queda en nuestra mente como un interrogante sin responder, ¿quiénes son los loncos que van a continuar la vida de los Promaucaes a través de todo el periodo colonial? La historia de Chile del siglo XVII y XVIII ha sido reconstruida por la historiografía tradicional como el proceso de constitución del poder. El poder que detentan comerciantes y terratenientes y que llevan a hacer del Reino de Chile efectivamente un territorio independiente de lo que se dictamina en Madrid o en la península. Un proceso en el cual se configura lo que se denomina el patriciado. El patriciado, el criollaje, que eventualmente llevó a convertir a Chile en una república independiente. Sin embargo, de un modo paralelo, en un proceso paralelo, también se constituyen las clases populares. Y en la constitución de las clases populares juegan un papel fundamental los antiguos habitantes de este territorio. No se trata solo de mestizos y de castas, sino también de indios, y básicamente de indios promaucaes. En este proceso de constitución de los grupos populares de ese Chile del siglo XVII y XVIII, hemos podido rescatar algunas expresiones de su sociabilidad. Por ejemplo, rescatar que a través de ambos siglos, las comunidades indígenas de Chile Central realizan juegos de chueca, pero juegos de chueca que se extienden por 4 o 5 días y que significan para las autoridades de la época un tremendo desorden, porque impiden el desempeño laboral de los peones, de los jornaleros, y además de eso constituyen motivo de escándalo porque allí se reúnen hombres y mujeres durante 4 o 5 días, lejos de la vista de las autoridades y haciendo, por así decir, mil desmanes y cometiendo muchos vicios. Las prohibiciones contra el juego de chueca se remontan hasta fines del siglo XVIII. Vale decir, hasta fines del siglo XVIII las autoridades prohíben terminantemente que se realicen estos juegos que son de origen mapuche. Pero no solo acontece el juego. También Chile durante el siglo XVII y XVIII se transforma en un país de vagabundaje, un país en el cual pululan lo que la profesora Alejandra Araya denominó vagos, ociosos y mal entretenidos. Gente que transita por la tierra y que va haciendo del caminar y del andar su modo de vida. En tercer lugar, y ya en un horizonte mucho más trágico y siniestro, aparecen los gavilleros y los cuatreros. Aparecen los primeros bandidos coloniales. De ellos no tenemos nombres ni tenemos tampoco la geografía de sus andanzas, pero sí tenemos suficientes quejas de hacendados y terratenientes que ven asolados sus ganados, sus stock ganaderos, por la acción de cuatreros y gavilleros. Se usaba en todo caso una práctica que parecía ser común al cono suramericano, lo que se denominó en la época la paraguaya. Esto consistía en matar los animales, faenarlos y dejar el cuero intacto para el beneficio del propietario del ganado vacuno que se había liquidado. Efectivamente, los terratenientes y comerciantes se interesaban solamente en los cueros. También existía como una
Un complemento a esta práctica es el usar, por ejemplo, ganado caballar para trasladarse de Rancagua a Curicó y luego de Curicó de vuelta a Rancagua y se dejaba el caballo en el lugar de donde se sacó, ¿no? Y aquí estamos hablando de pequeños acomodos entre aquellos que gobiernan y ejercen el poder y aquellos que requieren de los recursos que en este momento ya están en posesión de un grupo minoritario. En tercer lugar, y ya refiriéndonos específicamente a las comunidades promaucaes, pensamos que estas comunidades, denominadas en la época pueblos de indios, y que hacia 1800 suman más de 90 a través de todo Chile central, son probablemente los principales albergues de estos vagabundos y de estos cuatreros. Decimos probablemente porque tenemos que tomar con cierta distancia y tenemos que tomar con un sentido crítico los informes oficiales. Son las autoridades y los terratenientes quienes acusan que los pueblos de indios de la época se han transformado en verdaderas guaridas de malhechores, de gente viciosa y de gente ladrona. Y digo que hay que tomarlo con cuidado porque estos mismos sujetos que hacen las denuncias tienen un tremendo interés por capturar las tierras que hacia 1800 mantienen las comunidades indígenas a través de Chile central. Si realizamos un censo con la escasa información que hemos logrado recopilar sobre este asunto, podemos decir, por ejemplo, que el pueblo de Lora, la comunidad promaucae de Lora, tiene en su poder, a fines del periodo colonial, vale decir hacia 1800, más de 900 cuadras de tierra. Que el pueblo de Talagante tiene alrededor de 600 cuadras de tierra. Que el pueblo de Pomaire tiene alrededor de 400 cuadras de tierra. Cada uno de los pueblos de indios, tales como Macul, Yayay, Tiltil, Quilpué, Chiñihue, Pelvín, Curicó, Pelequén, Copequén, poseen similar cantidad de cuadras de tierra en lo que serían los territorios más fértiles del país. Esta propiedad de la tierra la ven los sujetos de poder como una propiedad inútil, porque los habitantes de estas comunidades no explotan esa tierra de la manera que ellos piensan debe ser explotada, vale decir, producir frutos que sirvan para la exportación. Ven a estas comunidades en su pasar cotidiano, piensan que es una comunidad floja, una comunidad viciosa y que en sus manos se desperdicia la mejor tierra de Chile. Y ya a fines de 1790 surgen los primeros proyectos para expropiar estas tierras y agrupar además a los indígenas en pueblos aislados, lejanos de los principales centros urbanos, confinados en una especie de destierro interior. En esos momentos las comunidades, y por eso sabemos, se sienten amenazadas y frente a la amenaza proceden al fortalecimiento de sus autoridades tradicionales. Y surge lo que podríamos llamar un verdadero revuelo en torno a quien desempeña el oficio de cacique o lonco de la comunidad. Este revuelo se traduce en pleitos judiciales entre los diferentes linajes que componen las comunidades originarias para determinar quién debe desempeñar el cargo de cacique y defender a la comunidad frente al acoso territorial de los terratenientes. Gracias a este revuelo y gracias a estos pleitos, nos llegan desde fines del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, los nombres de Santiago Maripangue, de Juan Calquín, de Domingo Yancacurra, nos llega el nombre de Tomás Pomaire, de Francisco Soriano, de María Rapilafquén, nos llega el nombre de María Eulalia Pichikovsky. ¿Quiénes son estos sujetos? Estos son los loncos y cacicas de las comunidades indígenas de Chile central que a fines del siglo XVIII y comienzo del XIX hacen una intensa y activa defensa de los intereses de sus comunidades. Y podemos decir al mismo tiempo contra quiénes se enfrentan. Se enfrentan contra los sujetos del poder,
vale decir, se enfrentan contra sujetos como Ignacio de la Carrera, como Mateo Tori Zambrano, como José Gregorio Argomedo, como Juan Egaña, sujetos que en esa época constituyen la élite no solo propietaria, sino también política del país. Los nombres que mencioné son los nombres de los principales sujetos que componen la primera Junta Nacional de Gobierno. Y contra esos, contra quienes deben movilizarse los loncos de las últimas comunidades indígenas de Chile Central. Obviamente, el enfrentamiento entre estas comunidades y los que podríamos llamar príncipes naturales de la tierra, que es el título que se le da en el marco jurídico español, se produce contra los nuevos señores de la tierra, que son los hijos de ese patriciado que se fortaleció durante casi 2 siglos de ejercicio indisputado del poder. Generalmente lo que queda es el recuerdo de la batalla de Santiago. Lo que no queda en el recuerdo de los chilenos es que hubo una guerra que se extendió de 1540 a 1545, o 1541 a 1545, que es la guerra Promaucae, que establece las bases de las condiciones en las cuales se va a producir en la cabeza de sus guerreros a la conquista de Arauco. Pero también queda en nuestra mente como un interrogante sin responder: ¿quiénes son los loncos que van a continuar la vida de los promaucaes a través de todo el periodo colonial? Acercamiento entre ambos mundos. No queda en nuestra memoria el hecho de que uno de los principales capitanes que tiene Valdivia en la guerra Arauco es Lautaro, originario, al parecer, de Mataquito. Y entonces las preguntas que quedan pendientes: ¿cuántos capitanes más de los promaucaes pasaron a la